Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico este 29 de septiembre. Qué bárbaro, se fue septiembre, iniciamos el último trimestre, la última carrerita del año. Y bueno, y entramos ya, cada día nos estamos acercando a la definición de los candidatos a la presidencia de la República. Recordemos que en octubre es la convocatoria, en noviembre se registran candidaturas y en febrero es la primera vuelta electoral. La llegada de Lenín Moreno parece que ha alterado el tablero, pero son temas que vamos a discutir y debatir la próxima semana. El día de hoy continuamos con el tema de la ELAP 2016, el encuentro de los movimientos progresistas en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Quito de Alberto Almeida, gerente de la red de televisión comunitaria Brasil, periodista internacional con sus programas a nivel nacional, comunitario y analista internacional para la cadena Telesur. Alberto, qué gusto tenerte acá en el Ecuador, en Quito específicamente, y en Pensamiento Crítico. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, un placer inmenso estar acá contigo y también con el pueblo de Ecuador por este canal público. Bueno, entremos al tema del rol que juegan los medios de comunicación en la política latinoamericana y caribeña. Hay un gran debate al respecto, incluso a partir de ese debate se habla de la necesidad de democratizar la comunicación. Pero sí, ¿qué debemos entender por democratizar la comunicación? Mire, es un tema tan medular porque en América Latina en general, con diferencia de algunos países, la comunicación se ha transformado en un instrumento político, claramente político, para intervenir y en algunos países para secuestrar la democracia. Es decir, confunde su rol, trata de incidir en la vida política. Totalmente, alteran la percepción de la realidad de tal manera que buscan tener resultados políticos, incluso electorales. El querer incidir en la vida política te aleja de tu rol de comunicador, de tu rol de medio de comunicación, por tanto te convierte en actor político. Es un actor político y muchas veces en el caso brasileño amargo el desastre porque acabamos de sufrir un golpe contra la democracia brasileña, un golpe parlamentario, pero con una ramificación jurídica y otra ramificación comunicacional. Pero eso hay algo, Alberto, que yo no entiendo, que los gobiernos con una ideología de derecha, extrema derecha, hagan eso, no lo justifico, pero llego a comprender la manera o la visión que ellos tienen. Es decir, no me sorprende que lo hagan. Pero gobiernos progresistas o gobiernos de izquierdas que no hayan comprendido que la comunicación tiene que rescatarse desde ese punto de vista, que hay que construir nuevas audiencias y que los medios públicos no hayan podido consolidarse y peor cohesionarse, me llama mucho la atención. Y Brasil es un ejemplo de aquello. Es un ejemplo claramente de cómo la lacuna inmensa que ha dejado la existencia, la ausencia, de verdad, de un medio de comunicación con protagonismo de las transformaciones que el país sufrió en los últimos 13 años, eso no tuvo un seguimiento y una perspectiva también comunicacional para acompañar las transformaciones existentes, que fueron inmensas. Mire, te doy un ejemplo muy claro. Brasil salió del mapa del hambre de la ONU. Y eso no fue titular en medios de comunicación en Brasil. Pero no fue titular en los medios de comunicación de Brasil porque no habían los medios públicos para que expandan ese tipo de noticias. A ver, es que la comunicación, la comunicación tiene que cumplir 3 elementos: convocar, involucrar y empoderar, para la construcción de una sociedad con sujetos políticos. Claro. Pero los gobiernos progresistas no han podido hacerlo. Se volvieron, en muchos casos, en los ejercicios que pudieron hacer como medio público, en medios públicos panfletarios, publicitarios, pero no involucraron a la ciudadanía. Entiendo lo que dice, que primero está la capacidad de informar bien, de aclarar lo que pasa, ¿no? Porque si tú no tienes idea de que tu país, tu propio país, 20 millones de personas están conociendo la luz eléctrica en el siglo XXI, como fue el caso de Brasil, que 40 millones salieron de la miseria absoluta, que la mortalidad infantil se bajó. O sea, si la población no se queda con esa información muy clara para
desde ahí ser sujeta política, hacer protagonismo político, eso no está muy distinto de hablar de, por ejemplo, ser publicitario, ser panfletario, de informar bien. Pero lo que pasa es que la sociedad brasileña está bajo tutela de un gran conglomerado, que es la Rede Globo, que nació con la dictadura militar en 64. Pero sin embargo aquello, Alberto, Lula pacta pues con la Rede Globo. Sí, pero Lula... O sea, pactó y después le dan la espalda. Y Lula nunca pudo tener una mayoría parlamentaria que le permitiera cambiar la legislación y hacer una ley de medios más democrática, que le pudiera hacer la pluralidad, la diversidad informativa. En esa pluralidad y en esa democratización que hemos estado conversando, Alberto, los medios comunitarios juegan un papel importante, pero hay un problema en los medios comunitarios, es que la operatividad requiere un financiamiento, y ahí es donde existe una brecha fundamental e importante para poner en ejecución cualquier estrategia de medios comunitarios, y también termina existiendo un riesgo. Sí. Que se conviertan en medios políticos. Es verdad, tenemos 104 canales comunitarios en Brasil, 104. La audiencia está prácticamente en manos de la TV Globo, que son 90% de la audiencia en sus manos. Los recursos publicitarios estatales van para la TV Globo en 60%. Entonces, básicamente, la TV Globo recibe... O sea, es el mismo Estado el que lo alimenta. Sí, los gobiernos petistas le pagaban para que le pegasen. Claro. Le pagan para que le peguen. Entonces, y eso no fue nunca posible hacer un cambio, porque no había nunca una mayoría parlamentaria. Entonces, los canales comunitarios, los canales universitarios, que son donde hay más pluralidad, diversidad, incluso un protagonismo de temas que son prohibidos en los grandes medios, ¿no? Entonces, la manera de confinar a nosotros fue impedir el cambio legislativo que pudiera hacer un financiamiento público de estos canales. Entonces, existimos, pero resistimos bravamente. O sea, subsisten y sobreviven. Sí, sí, con mucha dificultad. Mientras la TV Brasil, que fue una creación de la época de Lula, pero aprovechando de instrumentos ya existían de antes, de la época incluso de los militares, la Radio Brás, era una TV estatal, una radio estatal. Con Lula se monta la empresa Brasil de Comunicación con la TV Brasil, pero mismo la TV Brasil no cambió su mentalidad editorial, no hizo siquiera ni el panfletarismo que tú hablabas, y buscó hacer un periodismo indiferente, acobardado, que no reconocía los grandes cambios que la sociedad sufrió. Mire, si 20 millones de personas pasan a conocer la electricidad, eso no es noticia. Claro, se salen del hambre, ¿no? Se empieza a conocer, a entrar en la universidad los pobres. Ahora, ¿por qué los gobiernos progresistas no han terminado de entender la importancia de los medios públicos y la importancia de una comunicación ciudadana? Mire, el caso... Estoy hablando a nivel de la región, Alberto. Sí, es tan dramática esta situación. Tú tienes, evidentemente, la situación, el presidente Hugo Chávez, que montó un sistema nacional de comunicación en Venezuela, montó Telesur, ¿no? Sí, pero Telesur terminó con un enfoque venezolano y no latinoamericano. Bueno, es algo que de ajuste editorial, pero eso existe, Telesur existe, cumple una función muchísimo importante, ¿no? Pero en el caso brasileño, trágico, porque pagamos un alto precio por la inexistencia de una voz alternativa, de una voz diferenciada, de una voz diversa de la gran línea. La línea venía de la siguiente manera, como dijo ayer el presidente Rafael Correa, cuando señaló que, por ejemplo, hay ahora un golpe por diferentes medios con un plan Cóndor que es muchas veces jurídico, en el caso brasileño. Entonces, el sector judicial brasileño fue entrenado en organismos del Departamento de Estado norteamericano y selectivamente acusa solamente el PT para destruir
un partido y un liderazgo de Lula, lo que quieren destruir a Lula, O sea, para que mandar el siguiente mensaje, que los trabajadores no se metan en política, que la clase trabajadora no puede ser protagonista de política, que Lula no debería ser un presidente de la República, debería trabajar nada más. Ese es el mensaje. El tema es que ya fue presidente. Sí, y además pero quiere destruirlo ahora. Es uno de los precandidatos, porque digo precandidatos porque todavía no hay elecciones, con Amenazado. mayores posibilidades, bueno, sí, pero Amenazado. con mayores posibilidades Sí, de triunfo, claro, a sí. pesar de todo lo que decimos en Guayaquil, de todo este chimichurri que confunde a la población brasilera. De todo el bombardeo. Así es, con sigue siendo el calumnias preferente. contra él y no le prueban nada, pero ese brazo jurídico de la Operación Cóndor moderna lo acusa, lo transforma en pasible de ser inhabilitado Pero se viene legalmente. hablando mucho de la Operación Cóndor, de este nuevo plan Cóndor, etcétera, etcétera. Pero ¿tú no crees que no está siendo enfrentado de forma inteligente y creativa? Mire, Porque seguimos con el mismo discurso, no de ahora, es el mismo discurso de antes. Es decir, pero no se lo enfrenta con acciones modernas, con reinvención de la comunicación, con creatividad de la comunicación, con credibilidad. en el caso brasileño, certamente no se enfrentó de la manera posible. Había la posibilidad de organizar un pool de emisoras de televisión educativas en provincias que están en manos del gobierno del PT. Son 6 televisoras por satélites, más 104 comunitarias, más 127 universitarias. Tú tendrías un pool alternativo de opinión para contratar el golpe mediático que venía. Hay una cosa que es evidente: si tú haces un cambio y vas venciendo elecciones, pero hay que prepararse porque la derecha no va a quedar pasiva esperando que ese progreso sea infinito. No va a respetar los resultados democráticos del voto popular, jamás, nunca va a quedarse pasiva. Y pasó en Brasil, no se ha preparado, porque era posible, si bien no teníamos, digamos, una mayoría para hacer una ley de medios democrática, no había la mayoría, un tema constitucional exige un quórum calificado, no teníamos esa mayoría, nunca el PT fue mayoría, nunca Lula tuvo. Todo lo que se hizo fue con alianza por una imposición de la situación. Pero ese es un tema a analizar desde otra óptica, y con esto termino, mi querido Alberto, Sí. a pesar de la gran votación que tuvo Lula y que tuvo la propia Dilma, no son capaces de transferir esa votación a sus representantes en los congresos. Ese es un hecho, mire, la derecha controla muy fácilmente el Congreso y pierde el Ejecutivo, Sí, ¿no? No, la izquierda gana el al Ejecutivo y pierde el Congreso. Ese es Eso te da la un pauta. divorcio. Eso te da la pauta que no hay sujetos políticos convencidos en proyectos y en proyectos con ideología. Eso te da la pauta. Claro. Alberto, querido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, un placer inmenso. Mucho para conversar todavía, Ok, mucho para conversar. y otra oportunidad. Así Muchas es. gracias. Bueno, y el tema de medios públicos, yo he dado mi opinión y hago en el ejercicio de mi libertad de expresión, de pensamiento y de prensa. Es una equivocación que a los medios públicos y aquí en el Ecuador se trate de mandarlo al mercado para la subsistencia. Se pierde todo concepto y toda la dimensión de lo que significa un medio público. Mi opinión, por cierto. Venimos de inmediato.